Ya estamos a viernes y el cuerpo, la iglesia y Diosito ya lo saben. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice también todos los alimentos que hoy nos llevaremos a la boca, que por tu bondad vamos a recibir. Bendice las manos que los preparan. Gracias porque nunca nos dejas sin alimento. Bendice a las personas que están padeciendo sin él. Conduce tu paz y tu justicia a nuestra patria en este tiempo de elecciones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, efectivamente, ya estamos aquí. Estamos en Espíritu Canal. Gracias por sintonizarnos. En fin de semana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca, hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. En la reflexión de este Evangelio nos encontramos con un Jesús contundente, un Jesús que nos dice, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Por un lado, nos invita a tener fe, a confiar en el Señor. Entonces, dice en este momento que si le decimos a un monte, arráncate y arrójate al mar, esto puede ser posible, pero sin dudar en el corazón, creyendo plenamente en el Señor. Por otro lado, también nos dice acerca de esta maldición de la higuera que Dios prefiere de cada uno frutos, que vivamos otorgando y dando lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero si solo damos hojas y está pasando el tiempo y no estamos produciendo frutos, el Señor nos quitará hasta eso que tenemos. Más vale dar frutos en la fe. Y también nos dice que nos pongamos a orar perdonando a los demás, porque la oración también es encuentro con los demás. No se puede decir que se ama a Dios y se odia al hermano. Tenemos que limpiar nuestros resentimientos, nuestros odios, vivir como Dios nos pide, siempre con un corazón nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Demos fruto, el Señor está con nosotros, nos da lo necesario para salvarnos y para producir salvación en los demás. Vivamos en el nombre del Señor, realizando frutos y también limpiando nuestro corazón. Que así sea. Y en el tema de hoy, ¿concuerda la Biblia con la ciencia? Hay muchos que acusan a la Biblia de ser un libro plagado de mitos, totalmente en desacuerdo con la ciencia, llegando a descalificarla completamente hasta el grado de afirmar que incluso como libro histórico tiene un valor nulo. Sin embargo, conviene aclarar que la Biblia no tiene como finalidad transmitir una verdad científica, sino religiosa. Responde esencialmente a la pregunta ¿qué debe hacer el hombre para poderse salvar? Conviene aclarar que las aparentes discrepancias que existen en la Biblia no lo son en realidad, cuando nos damos cuenta que en las Sagradas Escrituras utilizan diversos géneros literarios,
como los siguientes: históricos o narrativos, jurídicos, proféticos, sapienciales, cánticos y plegarias, epistolares o cartas, apocalipsis, etc. Tomar en cuenta estos géneros literarios nos ayudará a encontrar el verdadero sentido de un pasaje en la Escritura y disipar las aparentes contradicciones. Otro aspecto es considerar que la Biblia no debe ser interpretada literalmente. Esto conduce a un error llamado fundamentalismo, que es en el que caen las diversas sectas protestantes. Por ejemplo, en base a la Biblia, algunas sectas protestantes creen que el mundo fue creado literalmente en 6 días, cuando la misma Biblia aclara que un día es una cantidad indeterminada de tiempo para Dios. Lo podemos confrontar con la segunda de Pedro 3:8. Algo que también debe ser tomado en cuenta es que si bien la Biblia está inspirada por Dios, los hombres escriben inspirados por Él, utilizaron los recursos propios de su época y también, por qué no decirlo, con sus propias limitaciones, y dentro de estas está el hecho de que los pueblos semitas de antaño carecían del sentido de la abstracción. Por ejemplo, si preguntáramos ¿qué existía antes de la creación?, nosotros contestaríamos fácilmente pues la nada. Sin embargo, este término sería difícil de expresarse en el pueblo de Israel, donde nacieron los hagiógrafos, es decir, los escritores sagrados de la Biblia. Para poder expresar esto, el semita diría que existía un árido desierto, donde no había ni árboles, ni agua, ni animales, y el sol abrazaba fuertemente a la tierra o algo así por el estilo. Finalmente, como hemos dicho, si bien la Biblia no es un libro científico, esto no significa que no aporte algunos datos que estén en armonía con la ciencia. Por ejemplo, la Biblia da nociones de que la tierra es redonda. Confrontemos Isaías 40:22. Nos dice que está suspendida en el vacío. Job 26:7. Y por último, el libro de Eclesiastés nos describe el ciclo del agua de una manera muy acertada. Podemos aquí confrontar Eclesiastés 1:7. Sin lugar a dudas, la Biblia es un libro fascinante, por lo que no es casualidad que sea el libro más difundido sobre la faz de la tierra. Te invitamos a que lo conozcas, no te arrepentirás. En el tema de hoy. En la rola del alma, vamos a escuchar a los Renovados en el Amor con la canción Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Venga, vamos a escucharla. Poderoso es nuestro Dios, majestuoso sin igual. Te proclamo, mi Señor, me rindo solo a ti. Poderoso es nuestro Dios, majestuoso sin igual. Ya estamos en Santos y Conversos hoy, 28 de mayo. Celebramos a San Cara I de Chartres, santo diácono y mártir. Romano que predicó el Evangelio en la Galia y fue asesinado por los bandidos en Chartres. Sobre su tumba vemos precisamente situaciones interesantes. Hay una leyenda que se construye una iglesia sobre su tumba y un monasterio es posiblemente equivalente a San Serauno de París. Su leyenda es un calco de la que se adjudica a San Dionisio a pesar de las insistencias de su padre, que lo presionaba para que se casase. Se negó a ver a su futura novia y se consagró al servicio de la iglesia, donde, informado el obispo de aquel distrito de su mérito, lo ordenó diácono. Realizó por intercesión, obviamente el buen Dios, por su intercesión hizo varios milagros. Entonces determinó consagrarse enteramente al ministerio de la palabra de Dios y habiendo predicado en diferentes provincias de las Galias, pasó al del territorio de Chartrarin, donde encontró muy corto número de cristianos, descendiente de aquellos que habían sido antiguamente convertidos por San Potenciano y San Altino, habiendo hechos rápidos situaciones de progreso en el Evangelio con su admirable celo y su elección de algunos discípulos para que le ayudaran en la propagación del conocimiento de Jesucristo y obviamente salió para París. Asaltado por una banda de ladrones en la ruta de Chartres a París, fue decapitado. A la manera de San Dionisio, llevó su cabeza decapitada en las manos hasta el lugar que eligió para su martirio. Cerca de una fuente milagrosa, ahí se levantó la abadía de Saint-Chéron, variante francesa de su nombre, en el valle de Eure.
se le atribuyó la curación del hijo del rey Clotario. En Santos y Conversos, un santo interesante, un santo enigmático. Celebramos el día de hoy a San Carauno de Chartres, santo diácono y mártir. En el chiste, el hijo le pregunta al papá, papá, ¿qué es el amor? Y el papá, muy sabiamente y filosófico, responde, es la luz de la vida, hijo mío. ¿Y el matrimonio, papá? Es la factura que llega después. En curiosidades, el Padre del Señor. San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, José coopera en la plenitud de los tiempos en el misterio de la redención. Por esto ha sido llamado también ministro de la salvación. Expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él. Expresó asimismo su paternidad al haber hecho uso de su autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia, al hacerse a su hogar el don total de sí, de su vida y de su trabajo, al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de su capacidad, en el amor puesto en el Mesías que alimentaba en su casa. Así es San José, en este año josefino, en Curiosidades. En la buena onda de hoy los invitamos a irse organizando para retomar la pastoral social, lo que es la ayuda y la promoción de las personas necesitadas. Las parroquias tienen que ser lugares de centro de promoción, donde se puede aprender un idioma, aprender un arte, hacer ejercicio, trabajar en contra del alcoholismo, de las drogas, etc. Los espacios parroquiales pueden ayudar de muchas maneras y, por supuesto, ayudar a las personas más necesitadas con la despensa sin dejar de lado la evangelización. Ojalá que en las parroquias ya se estén activando para esta pastoral social, pero primero hay que hacer visiteo y sectorización para conocer bien la realidad, las necesidades y cómo ayudar a las personas necesitadas. ¿Tú tienes alguna idea de cómo promover, cómo ayudar? Favor de compartirla. Nos hace falta, alguna parroquia sin duda la acogerá y la pondrá en práctica. Gracias por tus aportaciones en Espíritu Canal. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartirnos. Suscríbanse, denle like al video y por favor, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bendiciones a todos.